Bueno, estamos iniciando lo que se conoce como la semana ¿qué? ¿La semana qué? Para que despierte. ¿La semana de la flor? ¿Quién dijo la semana de la flor? No, la Semana Santa. ¿O escuché mal? Ah, la Semana Mayor, sí, exacto. Sí, digo la semana de la flor. La flor más bella, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, como la Semana Mayor, donde se recuerda y se conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es la semana donde literalmente el bien por fin triunfa sobre el mal, donde el pecado ya no se lleva más a la muerte y al Hades, a todos los hombres, ya no más. Cuando venimos a Cristo, todo eso empieza a ser quebrado, empieza a ser roto y empezamos a ser libres en su presencia. Entonces, así como hay fechas importantes como el 10 de mayo que se celebra, mamás. Ah, sí se lo saben. Y el Día del Papá, para el Día del Papá no hay fecha, ¿no? Pero por ahí está anotado en el calendario. Bueno, esa es otra historia. ¿El último domingo de qué? Al tercer domingo, pero para el 10 de mayo sí tienen día, ¿verdad? Bueno, no hay que sacar frustraciones, ¿verdad? Mejor, eso es otra historia. Pero su cumpleaños, cosas, incluso hay una fecha en la que el mundo festeja la muerte, festeja al adversario, al enemigo, al diablo, ¿no? Pero hay fechas así tal cual, específicas, pero conforme al pasar el tiempo, esas fechas van tomando valor o se les va restando el valor. Y digo, desafortunadamente, esta fecha es muy importante para todos, pero en ocasiones le restamos el valor que realmente se merece o hacemos cosas que no conocemos en general. Por ejemplo, hoy se está celebrando a nivel mundial, tanto como la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana, festejan lo que es el Domingo de Ramos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué será que se conoce como el Domingo de Ramos y no el Domingo de otra cosa? Hoy precisamente vamos a hablar de este tema, hoy vamos a hablar, precisamente vamos a entender, vamos a comprender el por qué, qué es lo que nos dice la Biblia acerca del domingo, del día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque hace más de 2000 años, en esta misma fecha, en este mismo día, algo increíble estaba pasando en una ciudad, en una nación llamada Israel, específicamente en un pueblo que se llama, en una localidad que se llama Jerusalén. Jerusalén, esa Jerusalén que fue profetizada por muchos años, esa Jerusalén que el rey David construyó con mucho esfuerzo, esa Jerusalén que el pueblo tuvo que pelear, esa Jerusalén que Dios ha amado por todos los siglos, por todos los tiempos. Pero vamos a entender hoy esta historia desde otra perspectiva y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia precisamente acerca de este día, acerca de esta temporada. Y nos vamos a citar en lo que hoy es en el inicio de la última semana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hoy domingo en adelante son los últimos días que el Señor pasaría aquí en la tierra. Por eso le digo que es de suma importancia que esta temporada, que es como la Semana Santa, muchos la ocupamos para irnos de vacaciones, pero la realidad es que Cristo no murió para que usted se fuera de vacaciones, ¿no? Es la semana y dice, esta semana no hay trabajo y gloria a Dios porque usted va a descansar. Pero la muerte y resurrección no está basada en unas meras vacaciones, no está basada en meramente algo humano, algo que usted puede disfrutar. ¿Sí me doy a entender o no? Bueno, y vemos que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que el Señor al cumplir 30 años empieza su ministerio. Y todos sabemos que va y se bautiza, es lleno del Espíritu Santo también, que empieza a escoger a hombres, como usted y como yo, así, los que menos pensaban que podían servir, para él fueron demasiado útiles. Y empieza a hacer su equipo de trabajo, empieza a proclamar, empieza a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres y empieza a traer un evangelio que empieza a traer libertad, pero un evangelio basado en amor, en justicia y en misericordia. En eso está basado el evangelio de Cristo, en el amor, en la justicia y sobre todo la misericordia. Y por ende, enseguida viene la gracia, mis queridos hermanos. Y les digo, escoge a 12 hombres tan comunes como usted y como yo, que nadie daba crédito a que él realmente pudiera ser el Salvador. Porque si a usted le dieran la oportunidad de escoger a 12 hombres, yo le aseguro que usted escogería a lo mejor de lo mejor, ¿sí o no?
Si a usted le dijeran, ¿sabes qué? Te voy a dar una empresa, pero hay 100 personas y de esas 100 personas tienes que escoger a 12. Yo le aseguro que si yo fuera el peor de todos, usted no me escoge a mí. Usted diría, no, yo no voy a escoger a ese cuate porque se ve que no es bueno para nada y para lo mismo. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Empieza a llamar a hombres que eran buenos para nada y buenos para lo mismo. Él empieza a capacitar, empieza a vertir lo que él traía en su corazón, en su vida, lleno de la palabra, lleno del poder de Dios. Es lo que empieza a impartir en la vida de estos hombres. Pero nadie daba crédito a que él pudiera realmente ser el Salvador. ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? Porque la gente lo veía como un hombre común y corriente como todos los demás. Aparte que el Señor no tenía uno de los trabajos más estables, por decirlo así. Él no era arquitecto, él no era doctor, aunque curaba, no era doctor en cuestión de una carrera. Él no era, sí era maestro de la ley, pero él no era ni siquiera abogado, o sea, él no era nada de eso. Él tenía un trabajo tan común y era uno de los trabajos más comunes, que era la agricultura y la carpintería. Él era carpintero. Y cuando el Señor empieza a traer esta palabra, los hombres empiezan a decir, bueno, ¿será que un carpintero pueda ser el Mesías? ¿Será que un hombre vestido normal, un hombre que tiene manchadas las manos, porque si usted conoce a algún carpintero sabe que siempre trae sus manos manchadas de tinta o de thinner o huele a thinner, ¿no? Ese es un carpintero, ¿no? El que va y le hace su puertita a su closet. Ese era el mismo trabajo que el Señor tenía en ese momento. Deja su trabajo por un momento y empieza a hacer el trabajo que el Padre le había encomendado. Pero todos esperaban a un rey entrando con grandes caballos. Todos esperaban a un rey entrando con cánticos. Todos esperaban a un rey que se le tendiera una alfombra roja. Esperaban a un Mesías que tuviera la corona más grande que ha existido. Esperaban a un Mesías que entrara en un carro, que entrara, no sé, en un tráiler. Esa era la manera en que ellos esperaban que entrara el Mesías. Esa era la manera. Pero cuando ven que un hombre está entrando a la ciudad y este hombre empieza a ser proclamado como el rey de ese lugar, la gente empieza a incomodarse, la gente empieza a entrar en conflicto y decían, es que no creo que este hombre pueda ser el rey. No creo que este hombre vaya a ser aquel que nos han profetizado durante casi 900 años con anterioridad en Isaías y luego en Zacarías. Era profetizado y cuando llega el tiempo del cumplimiento, la gente no sabía ni qué estaba pasando en ese momento. Sí sabían que había un hombre que durante casi 3 años había traído un mensaje. Sabían que Jesús había sanado a muchos enfermos, sabían que Jesús había liberado a muchos endemoniados, sabía que Jesús había resucitado a algunos muertos. Pero la gente no daba crédito total a que él realmente pudiera ser aquel que había sido profetizado muchos años con anterioridad. Pero el Rey Jesús venía vestido como maestro, como normalmente se vestían la mayoría de los hombres. Su oficio era uno de los oficios más comunes, pero lo que traía a él completamente diferente era la palabra de libertad que el Padre había depositado en su vida. Llevó libertad a muchos, también sanó a muchos y vivió una vida en santidad cumpliendo los mandamientos del Padre al pie de la letra. Él fue el único, fue el primero en toda la historia, siendo así el único que daría complacencia a la voluntad y al corazón del Padre, Cristo. Porque vemos que Moisés fue un hombre lleno del poder de Dios, pero al final se equivoca, ¿sí o no? Vemos a hombres, vemos a Elías que hacía descender fuego del cielo, pero que era un hombre que en algún momento deseó la muerte, deseó que el que le quitaran la vida. Y vemos así a muchos hombres, vemos a David conforme al corazón del Padre, pero vemos que en algún momento tuerce su camino. Vemos a hombres y a profetas que sirvieron a Dios, pero que al final de sus días terminaron desviándose un poco de lo que el Señor les había mandado. Y por primera vez dentro de la historia de la humanidad, vemos que Jesús, el Hijo de Dios, cumple en su totalidad todos los 10 mandamientos, trayendo el testimonio real de cómo tenía que vivir un hombre conforme a la voluntad de lo que Dios había marcado como los 10 mandamientos.
Ese era el contrato que había antes que el Señor viniera. Incluso Jesús nace no en la gracia, sino que Jesús nace bajo el tiempo de la ley todavía. Y el Señor lo decía, yo no vine a abrogar la ley, no vine a romperla, no vine a cambiarla, sino que vine a cumplirla. Y una vez que el contrato se cumple en su totalidad, podemos hacer un nuevo contrato, decía el Señor. Puede haber un nuevo pacto, porque Él se lo decía, ahora va a haber un nuevo pacto en mi sangre, era lo que el Señor decía. Esta era la época en la que el Señor le toca vivir, pero sin duda alguna, se los digo, mis queridos hermanos, y así lo enseña la palabra, que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías que había sido profetizado, quien iba a traer libertad a los cautivos, es decir, a usted y a mí. Eso sí, sin duda. Amén. Y vamos a entrar en esta parte de la historia porque el rey estaba regresando a casa. Esa añorada, esa anhelada ciudad, incluso hoy en día está la profecía, está la promesa de que la Jerusalén va a ser restituida, que el templo va a ser edificado por tercera vez y que aún no siendo suficiente, algún día la nueva Jerusalén, la Jerusalén que está ahí en el cielo, va a descender. ¿Y quiénes creen que van a estar ahí? Los hijos de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Bueno, quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 21, para que entremos en materia, por favor. Mateo, capítulo 21, si usted no trae Biblia, ahí en la pantalla lo tenemos. Y si usted no tiene Biblia, le podemos regalar una. Aquí hay Biblias para que usted se pueda llevar una de regalo. Dice, Mateo 21 del 1 en adelante, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, es decir, que iba con los suyos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis ahí una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganla. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego Él mismo los va a enviar a mí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. ¿Y cómo viene? Manso y sentado sobre un majestuoso caballo de sangre real. ¿Usted ha visto los caballos de sangre real? Son unos animalotes chulos. Nunca lo he visto, pero me han dicho. No, sí, una vez yo he visto uno. Chulo el caballo. Unas piernotas así, imagínense esa piernota en su plato. Necesitaríamos un megaplato. Pero los caballos de sangre real son enormes. O sea, los caballos comunes que conocemos, más o menos como de este vuelo, yo creo, bueno, por el desnivel, yo creo que sí. Pero los caballos de sangre real son unos animalotes chulos. ¿Así venía el Señor montado sobre uno de esos? No. Fíjense qué es lo que dice más adelante. Sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Es decir, que Jesús regresaba a su tan amada ciudad. Y esta ciudad es conocida también como la ciudad de los reyes, porque ahí muchísimos gobernaron. Ahí estuvo el rey David. Ahí saben también quién más estuvo, su hijo, el rey Salomón. Y ahí estuvo Jeroboam, Roboam y cada uno de los reyes que estuvieron ahí reinando. Algunos reinaron desde los 7, 8 años, algunos a los 20, a los 30 y toda una matanza que se hizo para llegar al reino. Pero verdaderamente aquel rey, el único rey justo que por primera vez iba a entrar a reinar en ese lugar, estaba entrando y justamente era este momento. Por eso es que, por lo que ahorita acabamos de leer, por eso a los judíos les ha costado mucho trabajo entender y comprender que realmente este hombre, nuestro Señor Jesús, un hombre que entra montado sobre un burrito, sobre un animal de carga, y en esa época era algo tan común que ese animal estuviera en cada una de las casas, porque era un animal de carga. Es como si hoy fuera, no sé, un auto, ¿no?
Hoy ya no es un lujo, hoy es una necesidad, ¿no? Porque si usted no tiene auto, depende de alguien, y si usted quiere salir o llueve, no puede salir. Pero si usted tiene su carro, su burrito, pues usted va y viene sin problema, ¿no? ¿A poco no? Y en aquella época los reyes entraban, siempre que entraban los reyes, entraban de esta manera. E incluso en esa época, antes de que un rey entrara, por ejemplo, vamos a decir que aquí somos un reino y nos va a visitar un rey. Lo que hacen es anunciar cuando el rey está llegando. Ya lo que hemos visto en las películas es que viene el rey. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a sonar trompetas, todos se ponen firmes, se ponen bien derechitos y para recibir a aquel que viene. ¿Sí o no? Porque se anuncia cuando un rey está entrando a una ciudad. Eso era algo tan común en aquella época. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Que se empieza a anunciar, pero no se anuncia a este rey de una manera como lo hacen la mayoría de los reyes, con fanfarrias, con mucho glamour, con una alfombra roja. Este rey era el rey más humilde que ha existido sobre la tierra, pero sin duda el rey más glorioso y poderoso que también ha existido sobre la tierra. Amén. Era un rey sin reflectores, era un rey que no tenía un ejército que lo acompañara, era un rey que no tenía a alguien que lo defendiera en el sentido de la parte humana, era un rey que apenas si tenía un séquito, que dice la palabra que eran como 500 más o menos, pero los fieles, vamos a verlo así hoy, eran 12, bueno, 11 y un traidor. No era un rey que tuviera mucha gente a su cargo. No era Pedro, no sabía tocar la trompeta, sabía manejar la navaja y cortaba orejas, pero no sabía tocar una trompeta para anunciar cuando el rey estaba entrando. Los otros, mucho menos. Ese era el séquito que seguía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y incluso estos hombres que lo acompañaban todavía tenían sus dudas, como algunos de ustedes, para con Dios. Pedro decía, ¿será que sí? Y Tomás decía, es que no creo del todo que realmente Él pueda ser el Salvador que nos ha sido profetizado. Y a usted en ocasiones le pasa lo mismo, ¿será que Dios me pueda sanar? ¿Será que Dios me pueda hacer el milagro, como dicen por ahí, el milagrito? ¿Será que Dios realmente pueda ayudarme con esta situación? Claro que puede, solamente es cuestión que tú lo creas. ¿Qué es lo que dice más adelante? Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. De aquí viene lo que usted conoce como el domingo de Día de Ramos. De ramas. ¿Sale? Fíjense, vamos a entender mejor esta parte. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y fíjese, ¿alguien sabe qué es lo que significa la palabra Hosana? La palabra Hosana, exacto, por ahí va. La palabra Hosana es un clamor de alguien que está sufriendo, de alguien que está penitente. La palabra Hosana literalmente significa sálvanos ahora. Por favor, Señor, sálvanos, te lo ruego. Eso es lo que significa Hosana. Y en ocasiones hemos entendido que Hosana significa decir gloria a Dios, aleluya, pero Hosana no quiere decir eso. Hosana significa Señor, sálvanos. Y eso era precisamente lo que el pueblo estaba necesitando en este momento. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que gobernaba? Roma era el que gobernaba en ese momento. Y Roma estaba oprimiendo al pueblo de Dios, como lo hicieron los egipcios, como lo hicieron los de Babilonia, como lo hicieron tantos que han ido sobre el pueblo de Dios. Y en ese momento, cuando el Señor es puesto encima de este animal de carga, dice la palabra que la gente que iba con él empieza a hacer algo extraordinario. Dice que él manda a traer a este burrito y lo traen ahí, y Pedro se quita el manto que trae encima, porque como judíos usaban un manto, lo que ahora han visto los videos de los muros de los lamentos y que se ponen un manto y eso, bueno, algo así. Esos son los mantos. Y el manto para los judíos refleja la autoridad de Dios sobre ellos, una autoridad que reposa, una autoridad superior que reposa sobre de ellos. Y era lo que hacían estos hombres en este momento. Estaban rindiendo, estaban otorgando y diciendo, Señor, toda la autoridad es tuya, Señor. Tú eres nuestra autoridad, tú eres quien gobierna sobre nosotros. Y empiezan a poner sus mantos sobre el burrito y ponen a Jesús encima, y empieza el recorrido del Señor para entrar a la ciudad. Y por ahí nos han enseñado o hemos aprendido, y aquí algunos van a chocar,
Y se nos ha dicho que Jerusalén recibió al Señor con cánticos y alabanza, ¿sí o no? Pero no fue así. No fue así. Los eruditos dicen que la gente que lo acompañaba era la gente que venía con él de las aldeas de alrededor. Y ahorita lo vamos a ver ahí más adelante. Entonces la gente que iba con él empieza a percibir esta palabra, esta profecía, porque se había anunciado. Y dice, abusados, porque viene su rey, pero viene manso. Viene humilde, no viene con coronas, no viene con gloria, simple y sencillamente viene como un hombre, como todos los demás, montado sobre un pequeño burrito. Y no es el burrito sabanero, como dicen por ahí. Era un animal de carga, ¿sale? Para que no viva engañado todavía con el burrito sabanero. Y la gente dice que empieza a sentirse contenta, algunos empezaron a llorar, algunos empezaron a sentirse felices y empiezan a decir, Hosana al Hijo de David, y bendito el que viene en el nombre del Señor, y Hosana en las alturas, dice la palabra de Dios. Y esta es la segunda vez que se registra Hosana. La primera, ¿cuándo fue? Cuando él nace, ¿sí o no? Que los ángeles empezaron a decir Hosana en las alturas y gloria a Dios, y pasa a los hombres de buena voluntad. Y esa es la segunda vez. Primero cuando nace, y el segundo Hosana se empieza a anunciar días antes de su muerte. Entonces la palabra Hosana es un clamor. Y dentro de sus corazones la gente sabía y estaba feliz porque sabían que la salvación estaba llegando, que aquel hombre que había sido profetizado, que aquel Mesías, que aquel rey y señor que iba a gobernar y a regir a las naciones con poder y autoridad, estaba delante de ellos. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente para usted Jesús es el único Señor en su vida? ¿Realmente Jesús para usted es el único rey en su vida? ¿O todavía quizá nos podemos rendir ante las circunstancias de la vida o ante alguien más? Dice el 10, cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y cuando usted hace esta expresión de ¿quién es este? Simple y sencillamente es porque usted no lo conoce, ¿sí o no? Si llegara alguien y estuviera predicando en mi lugar, usted me diría, pastor, ¿y quién es este? ¿Por qué? Porque no lo conocen, ¿sí o no? Otra vez, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, es decir, la ciudad dijo, algo está pasando. Y Jerusalén no era una simple ciudad. Jerusalén era la crema innata de los eruditos de la ley. Aquellos que estudiaban Isaías, aquellos que estudiaban Zacarías, aquellos que estudiaban la ley de Moisés, aquellos que guardaban los 600 y tantos preceptos que Moisés dio al pueblo, eran los hombres más sabios que habían en toda la tierra en cuestión de la palabra. Era la crema innata, es más, era como Harvard en ese momento. Y la gente dice que cuando entra Jesús, dice que la ciudad se conmueve y la gente dice, ¿quién es este? Es decir, que aquellos que estudiaban al Mesías no lo conocieron. Y no se supone que cuando tú estudias algo o alguien es para conocerlo más. No se supone que cuando tú te metes y estudias sobre un tema es para conocer más y para poder entender y saber qué va a pasar en ese momento, cómo vas a trabajar ese tema. No se supone que es para eso el estudio. ¿Y qué pasó con estos hombres? No supieron quién estaba entrando en ese momento. Y nos han enseñado que la gente del pueblo, de la ciudad, se alegró, pero le digo algo, la gente de la ciudad de Jerusalén no supo qué pasaba en ese momento. Dice la palabra que escucharon el ruido y la gente decía, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué escucho que alguien canta Hosana? ¿Por qué escucho que alguien está haciendo bulla, como dice un hermano, aleluya? ¿Por qué escucho tanto ruido ahí en ese momento? ¿Por qué? Y por ahí alguien le dijo, ¿qué crees? Que viene, ¿te acuerdas del Jesús que hemos querido matar? Sí, pues cómo no va a acordar si anda todavía ahí haciendo sus blasfemias, porque así le decían al Señor. Pues viene para acá, viene a la ciudad. Pero no solamente viene normal, sino que ahora viene con un montón de gente y viene montado sobre un pollino y la gente está haciendo algo porque la gente está cortando ramas y las está poniendo a donde va a pasar Jesús.
montado sobre el burrito. Y para esto las ramas eran como lo que hoy puede ser en día una alfombra roja. Y esta alfombra roja se la ponen a las celebridades hoy en día, ¿no? Sean buenas o malas, agarran parejo, se la ponen. Pero esta era una señal de reconocer a Jesús como realmente lo que Él es en la vida de cada uno de ellos de nosotros. Como el Mesías, como nuestro Señor y Salvador personal de nuestra vida. Amén. Y la gente no sabía, no conocía. Y le digo algo, mi querido hermano, mi querida hermana. Quizá pase lo mismo con ustedes. Han leído la Biblia, conocen a Jesús, conocemos a Jesús, pero quizá no lo reconocemos del todo como nuestro Señor. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no vivo como Jesús me ha mostrado que tengo que vivir. Yo leo la Biblia, pero no vivo lo que dice la Biblia. Yo vengo a la iglesia, pero no vivo conforme a lo que Dios ha determinado que hay que vivir como iglesia. Es todo un tema bastante extenso. Y dice más adelante, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Es decir, que le reconocían como profeta. Sabían que él era un maestro, pero no le reconocían como el Mesías que iba a darles redención en ese momento. Ahora, vámonos al 12. No, perdón, vámonos a Lucas 19:41. Vamos a conectar el Evangelio de Mateo con el Evangelio de Lucas. Recuerde que cada evangelio los 4 son idénticos, solamente que algunos agregan más puntos que otro evangelio. Dice Lucas 19:41 y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué es lo que pasa con el Señor? Lloró sobre ella. Y mire, solamente dentro de la palabra de Dios hay 3 ocasiones en las que nos narra que Jesús lloró. ¿Cuál fue la primera? La primera vez que Jesús llora no fue cuando nació. No, la primera vez que Jesús lloró fue cuando estuvo delante de la tumba de su amigo Lázaro. La segunda vez que llora es esta que estamos ahorita leyendo. Y la tercera vez, y eso lo encontramos en Hebreos 5:7, que dice que la tercera vez donde Jesús llora es cuando está en el huerto del Getsemaní, cuando está en el estado de agonía antes de que vinieran por él para crucificarlo. Esas son las únicas 3 veces que la palabra de Dios nos narra que el Señor Jesucristo derramó sus lágrimas. Y dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y si hay algo que siempre ha movido el corazón del Padre, es ver que la gente sigue siendo dura de corazón. Si hay algo que movía las fibras más sensibles del corazón del Maestro, es ver la incredulidad de la gente que estaba a su alrededor. Se dicen 2 formas en las por qué lloró Jesús. Primero, porque vio el dolor de sus amigas, de sus hermanas, de sus entrañables compañeros de viaje, Lázaro, Marta y María. Pero también dicen los eruditos que llora a causa de la incredulidad de la gente que estaba alrededor. Y en esta segunda vez el Señor llega a su ciudad. Y imagínate qué duro sería para ti salir de viaje y que estuvieras muchos años fuera de casa y que cuando usted llegara a su casa nadie estuviera para recibirlo. Y cuando usted sale de viaje, lo que menos espera es que lo vayan a traer al aeropuerto, que lo vayan a traer a la parada del camión o que hagan algo, yo qué sé. Pero que cuando usted regresara de ese viaje no hubiera nadie y te dijeran, sí, qué bueno que llegaste, nos vemos. Creo que para muchos de ustedes sería duro. Creo que para muchos de ustedes sería fuerte y dirías, pues mejor no hubiera venido, mejor me hubiera quedado donde estaba. Y era exactamente lo mismo que estaba pasando, porque a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra. Y el Señor entra a la ciudad y le digo algo, esta era una promesa que tenía cientos y cientos de años, que se había profetizado y que ahora que estaba pasando, la gente no sabía, no comprendían lo que realmente estaba pasando en ese momento. Y se preguntará,
Jesús fue el único rey que entró de esta manera. Hay muchos señalamientos que el Señor hacía antes de que Él viniera. Otro rey que fue presentado de esta misma manera, y usted lo puede buscar en su casa, fue el rey Salomón. Al rey Salomón también lo pusieron sobre un burrito, sobre un asno, y fue proclamado rey sobre todos los judíos en ese momento, sobre toda Israel, el hijo de David. Y en esta ocasión ya no solamente era el rey de los judíos, el rey de Israel, sino que ahora este Jesús, a quien le quitarían la vida, o mejor dicho, quien él mismo entregaría su vida, porque así lo decía: nadie me la quita, porque yo mismo tengo el poder para darla y tengo el mismo poder para quitarla y para volverla a tomar, decía el Señor. Y el Señor llega a la cumbre alta de él para entrar a la ciudad. Y el rey empieza a llorar. Y el Señor empieza a entristecerse. Y dice el 42, y comenzó a decir: oh, si tú también conocieses a lo menos este tu día, que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre de ti, dice el Señor, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra, y tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Hace más de 2000 años en un día como hoy estaba pasando exactamente esto. Y el Señor iba a su ciudad, Él iba contento, iba alegre y decía: por fin el tiempo a lo que mi Padre me ha mandado está por cumplirse. Y creo yo que en su corazón el Señor tenía la esperanza de decir: me van a recibir, sí me van a crucificar, pero van a salir a recibirme. Y le digo algo: de los de Jerusalén no salió ni uno. La gente que iba, que lo alababa y que exaltaba y decía: Hosana al Hijo de David, era la gente que había estado con él afuera predicando, la gente que lo acompañaba, la gente que él alimentaba, a la gente que él había hecho un milagro. Y las personas que realmente tenían que haber exaltado su nombre, las personas que tenían que haberle dado gloria y honra, no lo hicieron en ese momento. Y esta era una palabra que el Señor dijo. Dice el 43 otra vez: porque vendrán días sobre de ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te van a hacer pedazos. ¿Sabe usted qué fue lo que pasó 70 años después de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí lo saben? Precisamente esto que el Señor decía. Y sobre esa ciudad en la que el maestro lloraba, tiempo después fue totalmente arruinada por la dureza del corazón del pueblo. Y el Señor lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que matas a aquellos que envío. Jerusalén, pueblo, a ti que se te profetiza, a ti que se te habla palabra y se te da palabra siempre, y no quieres escuchar. Vendrán tiempos complicados, les decía el Señor. Decía: Jerusalén, tú que matas a los profetas, siempre quise juntarte como la gallina junta sus polluelos. Y ha visto cómo una gallina cuida a sus polluelos, los pone debajo de ella para que nada les pase, y los cubre y los cuida y los alimenta. Así decía el Señor: así siempre yo quise cuidarte, pero tú nunca quisiste. Y por eso es que el Señor, cuando llega al monte, cuando llega en la parte alta, cerca del monte de los olivos, empieza a llorar. ¿Sabes por qué lloraba? Porque era un hombre como tú y como yo. Y siempre ha habido en el corazón del Padre ese pesar, que nosotros como hombres no queramos llegar al arrepentimiento. Eso es lo que realmente estaba pasando en ese momento. Y dice Mateo 21:12, vamos a Mateo 21:12. Y eso pasó en este día. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo:
Escrito está, mi casa será casa de oración, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Fíjense qué es lo que pasa aquí. En esa misma etapa fue un día de muchas emociones para el Señor. Primero llega y llega contento a su ciudad, pero se da cuenta que la ciudad está preocupada por trabajar, que la ciudad está preocupada por conocer cosas nuevas, que la ciudad está preocupada por guardar la religiosidad, la apariencia, y no por saber el día de su visitación. Y Jesús llega al templo, y llega al templo de Salomón, al templo al cual se había erigido para que su nombre fuera exaltado. Pero ¿qué estaba pasando dentro de las iglesias? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué está pasando dentro de la iglesia? Se ha vuelto una mercadería. ¿Por qué? Porque esto se acostumbraba a que una vez al año subían al templo a ofrecer sacrificio, pero la consigna era que tú llevaras desde tu lugar tu ofrenda. Tiempo después, como seres humanos, buscamos la comodidad. ¿Qué fue lo que pasó? Habían cambistas y habían personas que vendían animales. ¿Qué era un cambista? Un cambista era aquel que cambiaba el dinero a todos los hombres que llegaban de otras naciones. Usted como mexicano llegaba con X persona y ella le daba la moneda de ese tiempo, fuese la romana o la que gobernara en ese tiempo. Eso era un cambista, cambiaba dinero. Obviamente ellos recibían muchas ganancias y muy altas, porque ya sabe que si usted cambia una moneda, usted va en contra porque a usted le restan y ellos ganan. Y llega y habían cambistas, pero no estaban, dice que afuera, sino que estaban ¿dónde? Adentro. Y la casa, cuando fue edificada para una cosa, para que Dios hablara al pueblo, para que el pueblo orara al Señor en ese lugar. Lo cambiaron. Hemos cambiado lo que realmente es la iglesia. Y llega en ese momento y empieza a ver que uno está cambiando y está haciendo trueques, está haciendo negocios y va con el otro y ve que ahora la gente ya no trae ofrendas, sino que ahora viene con las manos colgadas, vacías, y ahora aquí facilito, aquí ya lo compras y aquí mismo lo matas y sales y lo haces. Empezaron a restar el valor del sacrificio. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Le restamos el poder de su sacrificio. Se lo decía, gloria a Dios, qué bueno que usted esta semana va a descansar, pero esta semana usted lleve esta palabra en su corazón. Realmente entristezcase, o como se diga, si no es la palabra correcta, por lo que el Señor hizo por amor a usted. No vino a morir para que sigamos como estamos. Él vino a morir para que seamos completamente diferentes. Y decía el Señor, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice la Escritura que en ese momento el Señor, el celo por la casa de Dios lo consume y empieza a azotar. Y es la primera vez y la única en la que el Señor da azotes y saca a todos. ¿Y qué es lo que pasa tiempo después? Empieza a llegar la gente otra vez a Él. Ciegos, cojos, y continúa haciendo su obra milagrosa. En realidad, esto es lo que significa hoy el Día de Ramos. ¿Qué tanto valor le va a dar a usted esta Semana Santa? La Semana Santa no consiste en que usted coma o deje de comer carne. En eso no consiste la Semana Santa. La Semana Santa no consiste en que usted vaya a poner plantas afuera de su casa. La Semana Santa consiste en conmemorar, pero vivir lo que el Señor hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario.